Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Estilo Punta, desde aquí, desde Vivai Design en Punta del Este. Comenzamos el programa de hoy con una entrevistada de lujo, artista multifacética que ya estuvo en nuestras páginas de nuestra revista Estilo Punta, pero ahora tenemos el placer de tenerla con nosotros en el programa de TV. Es argentina, pero mientras no está viajando por su trabajo, vive generalmente aquí, en Punta del Este. Soy Lady Dos Santos y tengo el honor de presentarles a Lucía Cavallini. En las velas testigos, no quiero que a mí me digas que no, que sé que soy mala, puro veneno. Mi pelo de cobre llamó la atención de tu corazón. Puedo verme en ti, puedo verme en ti. Bienvenida, Lucía, ¿cómo estás? Hola Lady, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias. Recuerdo, Lucía, que la última vez que te vimos te estabas yendo a Estados Unidos. Cuéntanos cómo te está yendo en tu carrera en el exterior. Sí. La última vez me estaba yendo a Estados Unidos para poder lanzar una colaboración que hice junto con Estancias Vic, donde les hice una miniserie para su último vino que se llama La Piubel. Creé una historia contando todo cómo se desarrollaba la historia previa a la creación del vino, que se basaba en una diosa griega y muchas deidades nórdicas que estaban muy interesantes. Y eso terminó grabándose en Noruega y en Chile. Y luego fuimos para Estados Unidos, que fue cuando hablé con ustedes, para ir a lanzarlo en el New York Fashion Week. Después de eso, me fui a ir a Inglaterra un año, donde trabajé también haciendo música. Y en Estados Unidos y en Inglaterra me empezó a crecer como una necesidad muy grande de volver a todo lo que eran mis raíces latinas y volver a todo lo que era el idioma hispano. Por eso decidí finalmente, después de un año y después de un poco más de un año y pico de viaje, pero después de un año de vivir en Inglaterra, volver a Uruguay y volver a vivir acá y poder hacer música en español desde cero con gente que respira, vive y es parte de esta cultura que a mí tanto me representa también, ¿no? Porque es la mía. Claro, dime, debe ser muy difícil hacerse un nombre en el mundo de la música. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué pregunta? Creo que es difícil hacerse un nombre en el mundo de la música, pero también todo el mundo tiene sus propios parámetros para definir cuál es el éxito y cuál es el nivel del nombre, digamos, que quieren tener. Me parece que yo llegué a un punto en mi carrera en el cual no necesariamente es lo que comanda mi carrera el tener un nombre o el tener un estatus en ningún lado, porque creo que no es representativo del desarrollo que yo tengo como artista. Me parece que siempre es lindo el reconocimiento y siempre que te apoye gente. De hecho, estoy súper agradecida de la cantidad de gente que me apoya y del reconocimiento que tengo y que logré amasar, pero me parece que más importante que eso es en realidad el desarrollo propio como artista. Entonces no tengo ninguna expectativa, ningún objetivo final, digamos, sobre el nombre que yo querría hacerme, porque me parece que eso se va a dar naturalmente según el desarrollo que yo tenga como artista y mi música, cómo le llegue a la gente. Muy madura tu respuesta, la verdad, muy lindo lo que estás diciendo. Bueno, háblanos un poco sobre tu último disco. Mi último disco es muy gracioso porque a eso de los 12 decidí no escribir sobre temas de amor. Porque me parecía, no sé por qué, me parecía algo como medio insulso. Claramente a los 12 no tenía ni idea de lo que estaba hablando, pero esa fue mi decisión. Después mi primer disco, que quise hacerlo, que era en realidad un EP, un disco de 4 canciones que se llamaba Intro to Me, decidí hacerlo todo en torno al amor, a una persona en especial. Y después mi segundo disco, después de que terminé de hacer el EP, prometí de vuelta como a los 12 no volver a hacer ninguna canción, nada así como ningún proyecto artístico en torno a una persona ni al amor. Y fallé, nuevamente. El segundo disco lo hice de vuelta sobre la misma persona que hoy en día es mi novio. Y nada, y creo que fue lo que más me nutrió. Y me parece gracioso igual porque creo que todos tenemos este pensamiento. A mí me pasa mucho de que a veces pienso que el amor es un tema que ya está tan hablado, ya está tan dicho todo, y sin embargo cuando te inspira tanto como para hacer tantas canciones o un proyecto artístico de cualquier índole, ¿viste? Que toma tanto tiempo y tanta energía de uno, me parece que es lo máximo. Entonces mi segundo disco, mi primer disco, todas mis canciones fueron todas hechas de amor, por más de que juré 1000 veces que nunca iba a escribir sobre el tema. Muy gracioso. Bueno, ¿y cuál de tus temas, de los temas que has cantado, sientes, bueno, este es realmente el que me identifica?
Pero no me respondas ahora, que volvemos luego de esta pausa con más de Lucía Cavallini en Estilo Punta. Puro veneno pa' tu corazón. Sabes que soy mala. Sabes que soy puro veneno pa' tu corazón. Sabes que soy mala. Puedo ver un mente en el calor de tu piel. Puedo ver un mente en tu poder. Puedo ver un mente en el calor de tu piel. Puedo ver un mente en su poder. Verme en ti, verme en ti, en el calor de tu piel. Verme yo, verme en ti, puro veneno. Verme yo, verme en ti, en el calor de tu piel. Soy puro veneno, soy puro veneno. Y ahora seguimos con más de Lucía Cavallini, que antes de la pausa le habíamos preguntado cuál de sus temas es el que la identifica más. Creo que dentro del segundo disco, dentro del disco del que estamos hablando, el que a mí más me representó fue Puro Veneno, que fue un tema como muy transgresor para mí porque yo venía de hacer cosas como muy bilingües y cosas que eran muy sweet por ahí para una audiencia más joven, y después con Puro Veneno pasé a hacer 100% en español, 100% urban latin, y hacer cosas que eran más como mujer parada, ¿no? Como más mujer desarrollada, como más artista mejor plantada y con lo que sabe lo que quiere y sabe hacia dónde va. Pero si me preguntás hoy en día del disco ese que lancé un año más tarde, ¿no? Es hoy, un poco menos de un año más tarde, porque lo lancé en marzo del 2020. Si me preguntas hoy en día cuál sería el que me representa a mí, te diría Quilates, que es una canción mucho más suave, mucho más tranquila, mucho más en paz, digamos, y como más con un crecimiento como paulatino, digamos, porque Puro Veneno es como muy explosiva, es muy en tu cara, es sensual, pero al mismo tiempo es medio agresiva, y sin embargo Quilates es con esa misma energía, pero con una sensación de paz por debajo que creo que ata el disco de una forma muy muy linda. Entonces creo que ambas dos cumplen sus funciones. Qué bueno. Y el talento se trae en la familia, porque por lo que hemos visto... cuéntanos un poquito, ¿cómo fue tu pasaje por Got Talent UI con tus hermanas, nada menos? Esa experiencia fue espectacular, como dije 1000 veces, lo voy a volver a repetir hasta que, no sé, pasen 1000 millones de años. El equipo de Got Talent, el programa, los participantes, todas las personas que estuvieron alrededor nuestro fueron espectaculares. Hay una calidad humana y profesional muy muy alta que la verdad es que no me esperaba, simplemente por un tema de que era la primera ronda que se hizo de Got Talent en Uruguay y no pretendía que estuviera tan, digamos, precisamente calculado todo, que la gente estuviera tan atenta, que la verdad que fueran tan profesionales, y fue espectacular. Y yo creo que nosotras como hermanas, las 4 juntas, que te agradezco mucho que digas que el talento está en todas, y yo creo que es verdad que todas mis hermanas la verdad que son increíblemente talentosas, y me parece que nos hizo a nosotras crecer como personas y al mismo tiempo como grupo artístico, y eso nos unió muchísimo como hermanas. Entonces ahora creo que somos un grupo más consolidado de lo que éramos cuando entramos al Got Talent, así que por eso estoy también increíblemente agradecida. Sí, sin duda. Bueno, las Cavallinis, que también van a dar que hablar de seguro, y ya invitamos a todos a que las visiten en Instagram, donde siempre están subiendo cosas muy entretenidas. Exacto. Y ahora que te he visto últimamente, tu nombre tuvo un cambio, ahora le has puesto Lucía con Z. ¿Por qué cambio? El nombre cambió cuando mi nombre previo era Lucía con C, y ahora el nombre es Lucía con Z. Cambió cuando yo lancé el disco del que estamos hablando. Yo necesitaba hacer un quiebre mental sobre todo, y un quiebre de mi persona artística con mi persona individual, digamos, mi yo personal, mi Lucía dentro de mi casa, mi Lucía relajada. Necesitaba hacer un corte, yo creo, por mi sanidad creativa, porque llega un punto en el cual como artista yo estoy siempre pensando en las cosas que quiero crear. Se cae un limón al piso y pienso si ese sonido se puede usar en alguna canción, y eso es algo que me sale a mí naturalmente, pero también me encanta, pero al mismo tiempo a veces puede ser muy desgastante porque como que estás mirando el mundo desde otro lente. Entonces surgió en mí la necesidad de poder dividir mis personas, digamos, de una forma, no quiero que suene que parezco una loca, pero sí había una necesidad muy muy grande en mí de partir como
mis personalidades, digamos, o mis métodos de vida, o cómo yo miraba la vida. Por un lado, Lucía relajada en su casa, tranquila, disfrutando de sus afectos, sin prestar atención a todas las cosas. Y del otro lado, Lucía con Z, que es la artista real, la artista que tiene toda esa energía, que está todo el día concentrada en esas cosas. Y creo que era importante para mí poder prender y apagar una según cómo las necesitara, porque si vivía siempre de una forma o la otra, a mí me cansaba mucho emocionalmente. Entonces Lucía con Z surgió a partir de eso. Me encanta la descripción y te entiendo. ¿Y qué se viene para Lucía de ahora en más? Se vienen varias cosas. Lucía, como artista, estoy ahora terminando de hacer el tercer disco, que es algo que a mí me emociona mucho también porque, bueno, como te conté, no me puedo quedar quieta, estoy siempre haciendo cosas, gracias a Dios, es algo que me divierte mucho. Y con la pandemia logré hacer un estudio en mi casa, así que eso también a mí me dio más tiempo y más posibilidades de poder crear música cuando me surgía la inspiración. Así que estoy haciendo música más rápido que nunca, eso también está muy muy bueno. Y la música que estoy haciendo también tiene esa característica más parecida a Quilates, como te decía, porque ahora es una sensación más de paz la que tengo, no tanto de fuego ardiente, sino como más de paz, entonces todo tiene que ver con eso. Pero al mismo tiempo estoy involucrada en dos proyectos más. Un proyecto que es una empresa que ya tiene un año, que se llama Sena, Piel Sena, que es nuestra empresa de cosmética vegana, que es 100% vegana y está hecho con ingredientes naturales, con cosas para ayudar a tu piel y el pelo. Y después tengo también Owe, que es Owe Media, que es una empresa de marketing digital, que todo eso tiene que ver más con mi perfil, en realidad dentro de lo que es las redes, de poder escalar perfiles, de poder compartir una historia, un arte, la vida de alguien a través de las redes sociales. Así que para Lucía se vienen muchas cosas este año. Estoy a full. Sí, impresionante. Lucía empresaria, Lucía modelo, Lucía cantante, de todo, pobre Lucía. Pero bueno, la verdad que todo lo que tú haces es excelente, impones tu impronta, tu personalidad tan vibrante, tan vivaz, y no podemos más que desearte siempre lo mejor y agradecerte por haber compartido con nosotros una vez más tus experiencias. Muchísimas gracias a ustedes, es un placer verlos después de tanto tiempo. Sí, es verdad, ha pasado muchísimo tiempo desde que te entrevistamos para nuestra revista y bueno, pero siempre te venimos siguiendo. Te deseamos muchísimo éxito. Muchísimas gracias y les deseo lo mismo. Mucha suerte. Muchas gracias. Chau, chau. Chao. Y ahora continuamos el programa contándoles que Punta del Este hace poco cumplió sus 114 años y con el apoyo de nuestros amigos de Drum Punta del Este queremos compartir con ustedes un video donde hablaremos un poco sobre su historia. El que hoy es reconocido como el balneario más exclusivo de Latinoamérica, en sus comienzos fue un paradero indígena, luego un pueblo de pescadores. Pero en 1907 se realizó el cambio de nombre y pasó a llamarse definitivamente Punta del Este. De ahí que este mes de julio se cumplieron 114 años de su identidad con dicho nombre. Gran parte de la forestación que posee Punta del Este es gracias al señor Enrique Burnett, quien en 1890 inició la plantación de pinos en la península. Gracias a ello, se pudo contener la avalancha de arena que amenazaba con cubrir la pequeña ciudad. Hasta entonces, el paisaje dominante era un desierto de arena donde no se veía un solo árbol. En 1907, en Punta del Este, existía una pequeña población. En ese año, arribaron los primeros veraneantes a bordo del vapor Golondrina, un grupo de familias argentinas y montevideanas, invitadas por el directorio de la Sociedad Balneario Punta del Este. En ese entonces, la zona contaba con 100 casas, un hotel y alrededor de 500 habitantes. En los siguientes 30 años se construyeron caminos y se habilitaron hoteles. Se conectó la zona por medio del ferrocarril y se desarrollaron los servicios elementales. Cada
cada año se suma su población permanente, pero además, en verano, se suma una población flotante de 450.000 turistas. Sus inviernos tranquilos, sus vibrantes veranos y la infraestructura necesaria hacen de Punta del Este el mejor lugar para vivir todo el año. Así que si aún no has venido a Punta del Este, te invitamos a conocerlo. Y luego de estas hermosas imágenes nos vamos a una pausa, pero no se muevan de ahí, que ya volvemos con el tercer y último bloque en Belleza y Salud de Estilo Punta. Y para comenzar el tercer bloque de Estilo Punta lo hacemos con el espacio Make-up de nuestra experta Valkyria Mielec, que nos está presentando sus tips para obtener un maquillaje perfecto de inicio a fin. Hola Valkyria, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes para el día de hoy? Hola Lady bonita, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada déjame saludar a todos nuestros seguidores que me hacen llegar mensajes a través de las redes sociales por privado y son unos mensajes súper amorosos. Y hoy vamos a presentar un nuevo tip en Espacio Makeup: cómo trabajar las cejas, el maquillaje pelo a pelo para que queden realistas y súper naturales. Comenzamos el trabajo de las cejas con forma definida y ya depiladas. Como primer paso medimos el comienzo de la ceja en el entrecejo. Utilizando un pincel como guía lo coloco en el borde de la nariz en posición vertical y marco el naciente de la ceja. Luego giro el pincel de forma diagonal y pasando por el medio del iris marco la altura máxima de la ceja. Por último giro el pincel, lo hago coincidir con el final del ojo y marco el largo total de la ceja. Utilizo un pincel muy fino y anguloso para maquillar el pelo a pelo. El producto utilizado para maquillarlas es una pomada específica para cejas, indeleble y de larga duración. Dependiendo del color del vello es el color que elegiremos de la pomada. La técnica del pelo a pelo acompaña la forma y sentido del crecimiento del vello, maquillando donde ya no crece, dando intensidad de color y forma, pero no dejando una ceja empastada. Con esta forma de maquillar las cejas logramos definir el marco de la mirada, le damos balance y presencia a las facciones, convirtiendo tu rostro en único y auténtico. Lo más importante es lograr que se vean naturales. Ahí vemos en detalle el trazo del pincel simulando el vello. Luego peinamos para asentar la ceja y quitar algún excedente del producto que pueda haber quedado. Ahora pasamos a la otra ceja. Si bien no son simétricas, buscamos que queden lo más similares posibles. Las trabajamos personalizadas pero armónicas. En este vídeo puede parecer una técnica muy trabajosa de realizar, pero realmente es rápida de aplicar. Ahora, si quieres tener listas tus cejas las 24 horas, puedes recurrir al tatuaje semipermanente, dar con el profesional indicado que realice microblending o micropigmentación. Ya casi terminamos el trabajo, volvemos a peinar, rellenamos unos huecos y damos el toque final. Espero les haya gustado la propuesta de hoy. Como siempre les menciono, si necesitan asesoramiento personalizado pueden comunicarse a través de mis redes sociales o página web. Los espero con una nueva propuesta en el próximo programa. Me encantan estos tutoriales, la verdad que se aprende muchísimo. Gracias Valkyria, te esperamos el próximo viernes. Bueno, me despido entonces y nos vemos en el próximo programa. Nos vemos. Bueno, y ahora continuamos con el espacio de belleza y salud, en este caso con nuestra Health Coach Gaby Cosentino, que nos viene hablando sobre los 5 productos blancos que deberíamos de reemplazar en nuestro día a día. Hoy nos va a hablar de la harina blanco. Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Lady. Bueno, vamos a hablar hoy de la harina blanca. Con respecto a la harina, bueno, fue cambiando mucho a lo largo de los años y lo que tiene la harina blanca en líneas generales es que tiene, o sea, es refinado y tiene químicos agregados. Entonces, se puede reemplazar por una harina integral, por ejemplo,
lo que uno tiene que fijarse es la calidad, obviamente, de estos alimentos. Una harina integral, o en mi caso, por ejemplo, que yo soy celíaca, utilizo lo que se llama la premezcla sin gluten, que es una mezcla de distintas harinas, y yo la hago casera en casa. Entonces eso también es una manera de ver qué ingredientes tiene y de ser mucho más conscientes de lo que estamos comiendo, ¿no? Hay distintos tipos de harina y hoy, bueno, justamente hablábamos con vos, todas las opciones, y se habla muchísimo de las opciones de dejar de comer harina blanca, incorporar otras harinas que sean más saludables, pero como yo siempre digo, hay que fijarse mucho en lo que es la calidad de los productos. Hay hoy en día también harinas biodinámicas que son de mejor calidad, la harina de almendras también se puede utilizar, harina de garbanzos, harina de mijo, harina de lino, de chía. Hay muchísimas harinas que se pueden utilizar tanto para los panificados como las distintas preparaciones que hagamos. Y en cuanto a la cantidad, o sea, las porciones de uso de las distintas harinas, ¿es más o menos la misma cantidad que colocamos en la harina blanco o es diferente? En líneas generales, la harina, digamos, la harina común, la harina blanca, se reemplaza con la misma cantidad con la premezcla sin gluten y con la harina integral. Depende de lo que hagamos, hay veces conviene agregar alguna otra harina, como por ejemplo, no sé, una harina de arroz, pero eso también depende de la receta. Y con respecto a las otras harinas que nombré, las de almendras, las de chía, garbanzos, arroz, etcétera, también varía mucho según la receta, ¿no? Si son panificados, o si de repente es algún budín, o si de repente es un postre, o sea, eso varía. Y la que sí hay que tener cuidado, en cierta manera, es cómo se reemplaza con la harina de coco. Porque la harina de coco es una harina que absorbe mucho el líquido. Entonces, si nosotros no le agregamos suficiente líquido a la receta, nos va a quedar muy seca. Entonces, como que hay que ir jugando un poquito con este tipo de harinas y ver, digamos, que si se pueden reemplazar todas, pero ya sabemos que la harina blanca, premezcla y la harina integral son bastante reemplazables en iguales cantidades. ¡Qué buen dato! Me imagino que en tus redes sociales, en tu Instagram más específicamente, pueden ver algunas recetas allí utilizando este tipo de harinas. Sí, en mi Instagram yo posteo muchísimas recetas. Lo único, todo lo que hago es sin gluten, sin lácteos y sin azúcar refinada. Así que en líneas generales no utilizo lo que es harina integral, pero sí utilizo los otros tipos de harina. Inclusive, como comentaba antes, hago mi propia premezcla sin gluten. ¡Qué bueno, qué bueno! Mil gracias, Gaby, y nos vemos en el próximo programa con más tips sobre los 5 productos blancos que deberíamos de reemplazar en nuestra vida diaria. Gracias a vos, Lady, nos vemos el viernes que viene. Chau, chau. Y para finalizar el programa del día de hoy, nuestra instructora de yoga, Cecilia Amaro, va a estar respondiendo a las consultas de nuestros televidentes. Hoy la consulta para nuestra instructora de yoga viene de parte de Paola Cuevas desde Chile, que pregunta: ¿qué ejercicios puedo hacer para fortalecer los glúteos? Hola Cecilia, bienvenida. Hola Lady, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme aquí, como siempre. Y hola Paola. Te cuento, sí es muy importante el ejercicio, que ahora te voy a dar 2 posturas que son súper buenas para ejercitar el músculo, y te recomiendo también tener cuidado con la alimentación, ¿sí? Debemos consumir proteína. Entonces, luego de hacer estos ejercicios, comes tu porción de proteína. Ahora, te recomiendo realizar la postura de la silla o Utkasanana, ¿sí? Que es apoyando los pies, toda la planta de los pies. Me voy a sentar como si estuviera sentada en una silla y voy a elevar las manos y los brazos hacia arriba. Se puede mirar hacia el frente o hacia arriba, que requiere un poquitito más de equilibrio, pero tratamos siempre de tomar un poco de conciencia en la articulación de las rodillas para que ellas no se lastimen. Y la segunda postura es muy similar, se llama la diosa, ¿sí? Y esta postura es
parecida pero abriendo un poco más las piernas. Entonces abro las piernas y quedo como sentada y voy a elevar las manos y voy a enfrentar palma con palma abriendo los brazos. Voy a tener cuidado de no tensionar los hombros, sí que esto es un error muy común, y a partir de allí simplemente respiro y voy también a focalizarme en este músculo que estoy trabajando, ¿sí? Una cosita que quiero contarles es que el músculo del glúteo favorece a la diosa interna de la mujer, es la fortaleza femenina de la mujer. Ahí está toda nuestra fortaleza, así que ejercítenlo y siéntanse diosas. Bueno, y la proteína de la que hablaste, Cecilia, ¿por qué es tan importante? La consistencia muscular tiene mucho que ver con la alimentación. Si bien no es tanto somos lo que comemos, también somos lo que pensamos, lo que hacemos, lo que decimos y lo que sentimos. Es muy importante, sí, para el cuerpo físico todo lo que ingerimos. Entonces, primero una buena hidratación y una buena oxigenación. Respirar cuando estamos haciendo ejercicio hace que no acumulemos el ácido láctico en el músculo y no se contraiga demasiado. Esto lleva a tener calambres y bueno, cuando el músculo se cansa mucho tampoco crece de la manera en que queremos que lo haga, como algo natural y sano. Siempre tan interesantes tus consejos, Cecilia. Así que ya saben, hacer estos ejercicios, comer proteína y verse como unas diosas. Mil gracias, Cecilia. Nos vemos el próximo viernes. Gracias a ustedes. Namaste. Bueno, y hasta aquí llegó el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado todo lo que hemos presentado para ustedes. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora por tu canal favorito desde aquí, desde Punta del Este, Uruguay. Chau, chau.